Buenas tardes, mi nombre es Gregory Gómez, residente de cardiología del Instituto Universitario de los Andes. El día de hoy estaremos conversando sobre las extrasístoles ventriculares. Debemos partir de la definición y las extrasístoles no es más que latidos prematuros o adelantados. Son latidos que se anticipan a la aparición del ritmo automático comandado por el nodo sinusal, bloqueándolo y generando una pausa compensadora. También es conocido como latidos ventriculares prematuros, latidos ventriculares ectópicos, contracciones ventriculares prematuras. Las extrasístoles ventriculares son o es la arritmia cardíaca más frecuente en pacientes sin cardiopatía estructural. Debemos entender o conocer de los mecanismos mediante los cuales se generan las extrasístoles. Al igual que todas las arritmias, mm, las extrasístoles pueden ser desencadenadas mediante el mecanismo de reentrada, que generalmente pues, se describe como un obstáculo anatómico no excitable rodeado por una vía circular en la que el frente de onda puede reentrar y crear circuitos fijos que logran despolarizar y generar las extrasístoles. Generalmente ocurre en pacientes con cardiopatía isquémica subyacente, con una cicatriz o una isquemia miocárdica previa. Este mecanismo puede producir latidos ectópicos aislados o podría desencadenar una taquicardia per se. En segundo lugar, el automatismo aumentado. Recordemos que el automatismo pues, es la capacidad que tienen las células de despolarizarse espontáneamente y un foco ectópico podría degenerar el aumento en el potencial diastólico máximo hasta llegar al potencial de umbral y desencadenar la despolarización. Este proceso es el mecanismo subyacente a las arritmias secundarias a alteraciones hidroelectrolíticas. Y en tercer lugar, la actividad desencadenada que se produce por pospotenciales precoces espontáneos o pospotenciales prematuros, que aparecen antes de que desaparezcan los potenciales de repolarización previa. Esto puede darse en la fase 2 o en la fase 3 del potencial de acción y los llamamos postpotenciales precoces, y si se dan en la fase 4 los llamaremos postpotenciales tardíos. Estos pueden llegar a un potencial umbral y desencadenar un potencial de acción nuevo y como consecuencia un nuevo impulso cardíaco prematuro, la extrasístole. Generalmente la alteración en los potenciales de membrana se da por un aumento en la apertura de los canales de calcio o un aumento en la apertura de los canales de sodio. Se cree que estos dos últimos mecanismos, el automatismo aumentado y la actividad desencadenada, son los mecanismos mediante los cuales se generan las extrasístoles en los pacientes sin cardiopatía estructural. Bien, entonces vamos a diferenciar las extrasístoles según la ubicación donde se generen y bueno, a grandes rasgos la dividiremos en extrasístoles supraventriculares y extrasístoles ventriculares. Y extrasístoles ventriculares, pues aquellas que se originan por debajo de la rama del haz de His, perdón, antes de la bifurcación o justamente a nivel del haz de His. Y todo lo que se genere por encima de ellos es considerado extrasístoles supraventriculares. Entonces, bueno, al electrocardiograma las reconoceríamos como las extrasístoles supraventriculares, aquellas que no pueden estar o no precedidas de onda P. El QRS es casi idéntico a los complejos normales, una pausa compensadora que es incompleta. Si sumamos el intervalo RR previo con el intervalo RR posterior, es inferior al doble del tiempo que transcurre entre ambos latidos sucesivos normales. Y las extrasístoles ventriculares, que al electrocardiograma las vamos a diferenciar por un complejo QRS anormal, tanto en duración como en morfología, y se van a acompañar de cambios secundarios en el segmento STT. La morfología de los complejos puede ser variable en un mismo paciente y frecuentemente hay una pausa compensadora completa
de la extrasístole ventricular. Esto significa que el ciclo posterior de la extrasístole es más largo que el ciclo basal, a diferencia de las supraventriculares, donde la pausa suele ser menor. Bien, entonces en cuanto a la clasificación de las extrasístoles ventriculares, bueno, podemos hablar de una clasificación según el patrón de presentación. Hablamos de extrasístoles aisladas cuando no existe algún patrón regular. Hablamos de bigeminismos cuando son complejos de extrasístoles pareados. Es una extrasístole que alterna con un latido normal. Acá pueden ver en la imagen un latido sinusal, un latido normal, acompañado o seguido de una extrasístole. De igual forma se continúa con latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole. Esto es denominado bigeminismo. El trigeminismo son extrasístoles que aparecen cada tercer latido. Vemos cómo tenemos latido sinusal y al tercer latido una extrasístole. Hablamos de tetrageminismo o cuadrigeminismo a un latido extra, es decir, un latido normal, tercer latido normal, al cuarto latido, un latido en extrasístole. Cuando nos referimos a pareja o doblete, hablamos de extrasístoles que se encuentran consecutivas, ¿verdad? Acá vemos cómo hay la presencia de un latido sinusal seguido de un latido en extrasístole, extrasístole. Esto es una pareja o dupleta. Hablamos de tripleta cuando tenemos un latido normal acompañado o seguido de extrasístole, extrasístole, extrasístole. Se define como tripleta. Y cuando tenemos 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas que aborta y se continúa con una latido normal, es conocida como extrasístole ventricular no sostenida o salva de taquicardia ventricular. Bien, en cuanto a la clasificación según la frecuencia, vemos cómo o podemos definir extrasístoles ventriculares frecuentes, aquellas extrasístoles que durante una monitorización por Holter se documentan 10 o más extrasístoles en una hora. Y si hacemos el cálculo en minutos, hablaríamos de 6 o más extrasístoles por minuto. Esto para considerar las extrasístoles ventriculares frecuentes. Ahora, hablamos de extrasístoles ventriculares ocasionales cuando en un registro de una hora documentamos 10 o menos extrasístoles y en un minuto 5 o menos extrasístoles. Vemos acá en este trazo electrocardiográfico la presencia de extrasístoles frecuentes de morfología variable. Y en este trazo electrocardiográfico observamos una extrasístole aislada que si en un registro durante un minuto logramos 5 o menos, hablaríamos de ocasionales. Bien, en cuanto a la clasificación según el número de focos, podemos hablar de monomórficas, aquellas extrasístoles procedentes de un solo foco ectópico y todas en morfología en cuanto al QRS van a ser muy similares, y polimórficas, todas aquellas extrasístoles procedentes de 2 o más focos ectópicos con un QRS de diferentes morfologías. Bien, tenemos unas extrasístoles particulares o que denominamos extrasístoles interpoladas, y es aquellas extrasístoles donde se intercala entre dos complejos sinusales sin alterar el ritmo sinusal. Eh, Esto generalmente ocurre cuando el ritmo sinusal es lento y la extrasístole aparece precozmente. Vemos que si comparamos el RR previo normal de los latidos normales al RR posterior, no existe una pausa compensadora que sigue a la extrasístole. Pero sin embargo vemos como hay un cambio en la morfología del QRS y de la onda T compatible con un latido ectópico o extrasistólico. Bien, esto es lo que denominamos extrasístoles ventriculares interpoladas.
También tenemos el concepto de latidos de fusión, y los latidos de fusión pues se relacionan o es el resultado de un estímulo supraventricular que alcanza a los ventrículos y coincide con el estímulo ventricular y produce una fusión, un QRS híbrido de ambos latidos generados. La morfología y la duración de estos latidos de fusión suele ser una mezcla entre ambos focos que despolarizar. Y vemos cómo acá vemos la representación: latido ventricular, un latido de captura, latido normal, y la unión entre ambos latidos, entre ambos focos, genera ese latido de morfología distinta que denominamos latido de fusión. Tenemos además el fenómeno de R sobre T, que se describe como la aparición de una despolarización ventricular que se superpone a la onda T del latido previo. Observaciones tempranas sugieren que este fenómeno de R sobre T favorece a la aparición de taquicardias ventriculares sostenidas, específicamente las taquicardias polimórficas o torsada de Points. Los pacientes con intervalo QT prolongado tienen una mayor predisposición a que se dé este fenómeno de R sobre T. Vean cómo hay un ritmo previo, y acá vemos una extrasístole que aparece justamente sobre la T y desencadena esta taquiarritmia en cuestión. ¿Okay? Vemos acá como también se genera el fenómeno de R sobre T y como consecuente una taquicardia, ¿verdad? Que aborta finalmente con un latido en ritmo sinusal. Por último, tenemos el término de parasistolia, que es un fenómeno raro, poco frecuente y corresponde a un ritmo regular, protegido, automático e independiente del ritmo dominante, que suele ser el ritmo sinusal. La protección se refiere a que el foco ectópico presenta un bloqueo de entrada que impide que sea despolarizado por el ritmo sinusal. Esto determina que el foco ectópico descargue de acuerdo a su propia frecuencia de forma regular e independiente del ritmo sinusal. Entonces tenemos esa presencia de dos focos que comandan ritmos distintos. Por ello, pues el intervalo de acoplamiento en los latidos sinusales va a ser variable. Por efecto de la falla de relación entre ambos ritmos, pues ocasionalmente los dos frentes de activación pueden coincidir y originar lo que mencionábamos anteriormente, estos latidos de fusión ventricular. No obstante, pues el foco de descarga con un intervalo regular, ocasionalmente el intervalo interectópico, no es múltiplo perfectamente matemático debido a la modulación pues, del ritmo dominante, que puede acortar o prolongar ligeramente el automatismo del foco parasistólico. Los criterios electrocardiográficos para eh, mm, diagnosticar o para establecer la presencia de una parasistolia es la presencia de un intervalo de acoplamiento variable entre el ritmo parasistólico y el ritmo dominante. Además de eso, la presencia de complejos de fusión resultantes pues, de esa unión entre ambos focos. Y por último, un denominador común entre los distintos ciclos de la parasistolia. Entonces, vean cómo tenemos un trazo electrocardiográfico donde se representa con la letra P el foco parasistólico. Vemos con la letra R un latido que es denominado un QRS normal, un latido normal. Y además de esto tenemos representado en la onda F el latido de fusión. Entonces tenemos con P el foco parasistólico a una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, y la onda, el latido R, representado como el latido
de base o de ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de 60. Vemos cómo el foco eh, ocurre la alternancia entre el foco parasistólico, foco en ritmo sinusal, foco parasistólico, el latido de fusión entre ambos focos, luego comanda nuevamente el foco parasistólico, un latido normal, foco parasistólico, latido sinusal, sistólico, sinusal y finalmente otro latido de fusión. Es una arritmia, como lo comentaba, pues un fenómeno poco frecuente, raro, pero dentro del tema siempre para tener en cuenta con, sí, dentro de los diagnósticos diferenciales en extrasistolia frecuente. Este fenómeno suele ser estudiado a fondo o diagnosticado a través del Holter, que permite un registro más amplio de todo el ritmo cardíaco. Bien, bueno, sin más que agregar, muchas gracias por la atención. Esto es un tema sumamente frecuente y que quede claro los criterios y el diagnóstico de las extrasístoles. Muchas gracias.